La Asamblea General de Delegados de Femeval ha reelegido a Vicente Lafuente para que presida esta organización durante 4 años más. A sus 47 años, Lafuente renueva un cargo que ostenta desde 2005. Su candidatura era la única que optaba a la presidencia de Femeval y ha recibido el respaldo unánime de los asociados. Está hoy con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Lafuente, después de lo que acabamos de escuchar, a su juicio, de 0 a 10, ¿qué nota le pondría a la economía española ahora mismo? En este momento estamos en un 3. Estamos viendo cómo algunos apoyos que hemos tenido a las empresas durante años, como apoyos en las entidades financieras, las propias administraciones, son apoyos que están desapareciendo y en este momento la sensación que tenemos los empresarios y las empresas es que estamos muy solos ante esta situación. Se cumple un año del inicio de los recortes. ¿A dónde nos ha llevado? En este momento, todas las medidas que parece ser que se han tomado, pese a que han ido en la línea adecuada, han sido insuficientes para esta reactivación que necesitamos la sociedad, las empresas y los trabajadores. Estamos viendo cómo las cifras del paro continúan aumentando, cómo la mortandad de las empresas también va aumentando y lo que es peor, la situación de precariedad que están cogiendo las empresas, pues nos invitan a pensar que o tomamos medidas más duras y más serias de las que hemos tomado hasta ahora, o si no, esta travesía del desierto pues se nos puede alargar en el tiempo. ¿Qué tipo de medidas? Vamos a ver, en primer lugar, hay medidas ajenas a lo que son las propias empresas y los trabajadores, como pueda ser la regulación de los mercados financieros. Estamos viendo que desde hace mucho tiempo pues, se apoyaron a las entidades financieras muy acertadamente, pero hemos visto que van pasando los años y esa regulación necesaria no la van teniendo. Las propias administraciones, la macrodimensión de las administraciones, están haciendo... ¿Y de qué forma se deberían regular? Pues vamos a ver, lo que no puede ser es que, como hemos oído hoy el Banco Central Europeo, que tengamos que asistir a una segunda oleada de apoyos de una manera masiva hacia entidades financieras. Eso es impensable. El contribuyente le está costando muchísimo esfuerzo el mantener su empresa, su trabajo y dar dinero, digamos, a la hacienda pública, y lo que hay que hacer es gestionarla bien. Las entidades financieras tienen que saber que tienen un fin social también cara a las empresas y a los trabajadores y tienen que reiniciar un poco esa senda de reducir la especulación tan voraz que han tenido durante estos últimos años. Por lo que respecta, vamos de lo general a lo concreto, desde el punto de vista empresarial, las organizaciones empresariales, ¿cómo deberían modernizarse? ¿De qué modo? Creo que en su discurso de reelección dijo cosas interesantes al respecto. Bien, las organizaciones empresariales tenemos un fin clarísimo, que es, en primer lugar, defender los intereses de nuestros asociados, de las empresas, y en segundo lugar, el generarles los servicios o darles las líneas maestras por las que tienen que desarrollar, pues, potenciar las políticas de cooperación, de internacionalización, la formación. Tenemos una misión importante que hacer cara a ellos. Lógicamente, las organizaciones empresariales nos basamos en un porcentaje importantísimo en las cuotas de nuestros propios asociados y vamos viendo pues, que las empresas van cerrando, que el dinero para proyectos que viene por parte de las administraciones pues, está llegando tarde y mal y no podemos confiar en él. Estamos viendo que la formación que damos a nuestros empresarios y trabajadores... ¿Qué errores han cometido durante este tiempo? Hemos gastado muchísimo más dinero del que podíamos gastar en estos momentos. Por lo tanto, las empresas estamos ahora en una situación de indefensión grande y lo que tenemos es que, como organizaciones empresariales, reinventarnos, reestructurarnos, reducir gastos, compartir servicios. Tenemos ahí las cuotas de la Cámara de Comercio, la famosa sentencia que exime de pagar las cuotas dentro del año que viene a las cámaras de comercio. Esto genera una situación de indefensión en las organizaciones, que tenemos la misión de trabajar, coordinarnos y ver qué servicios tenemos que dar, porque nuestra razón de ser es defender a las empresas. Y tenemos claro que, aunque nos hagamos más pequeños, vamos a continuar defendiendo a las empresas. ¿Y de los trabajadores qué podemos decir? Pues vamos, los trabajadores son también la parte importantísima de los afectados de esta crisis que tenemos. De los trabajadores, las empresas necesitamos en este momento compromiso, necesitamos formación y necesitamos potenciar esa cultura del esfuerzo que durante estos últimos años parece ser que se nos ha olvidado a todos. La cultura del subsidio parece ser que ha prevalecido sobre la cultura del esfuerzo y creo que todos estamos concienciados de que lo tenemos que hacer. En este momento yo creo que parte de la solución de la crisis parte de los acuerdos entre trabajadores y empresas.
creo que somos los que tenemos en nuestras manos el salir de esta, porque no podemos contar en gran parte ni con administraciones ni con entidades financieras. Pero se está viendo que no es sencillo llegar a ese tipo de acuerdos. ¿Hacia dónde se debería avanzar? Bueno, en este momento tenemos una negociación a nivel nacional entre sindicatos y COE, con la maraña que está generando también las elecciones generales entre medio. Yo confío en que en pasar elecciones habrá un principio de acuerdo importante, pero creo que la clave de la salida de esta situación está en que nos demos cuenta que la negociación de los convenios colectivos no puede ser como era en los años 70. Tenemos una estructura basada en hace 40 años y eso con la economía globalizada del siglo XXI es totalmente inoperativo. Ahí es donde tenemos que trabajar, sentarnos con los trabajadores, ver cómo conseguir ser más competitivos y más productivos y ver el tema de retribuciones, cómo poder ligarlo a eso y no a un IPC que en este momento no nos lo queremos nadie ni está en nuestras manos el poder controlarlo. ¿Por qué no debe ir acorde ese aumento salarial con el IPC? Bien, podemos ver un ejemplo claro, es este año pasado, el año 2010, tuvimos una subida de un IPC pues, muy superior a lo previsto y era por causas ajenas en gran parte a las empresas. Estamos hablando de subidas de los impuestos sobre los hidrocarburos, subida del IVA, subidas de las energías, todo medidas en gran parte políticas para buscar financiación para el Estado y que lo que ha hecho es que estemos encareciendo los convenios colectivos y nos estemos divergiendo bastante de lo que es la Unión Europea. Estamos incrementando los salarios en un porcentaje muy superior a lo que es la Unión Europea. Por lo tanto, tendríamos que intentar trabajar, y creo que es bueno para trabajadores y para empresas, trabajar convenios intentando desvincularlos del IPC. Todos esos discursos, todas esas palabras, en fin, serán también bien acogidas, sobre todo cuando se plasmen y cuando efectivamente se lleguen a esos acuerdos que usted apunta con sus palabras. Pero por bajar un poco a la tierra y por dejar claros una serie de mensajes a aquellos que nos estén viendo, a aquellos que lleven muchos meses sin trabajo o a aquellos que teman por su puesto de trabajo, ¿está la cosa peor, igual o mejor que hace un año, por ejemplo? Bien, para encontrar trabajo, en primer lugar. Vamos a ver, yo creo que está peor para encontrar trabajo que hace un año. Aún no hemos recuperado esa confianza necesaria y lo que no tenemos que dar cuenta es que lo que hay que apoyar es a la empresa como generadora de riqueza y de empleo. Medidas fiscales de apoyo a la contratación sería importante el poder potenciarlas. Medidas fiscales de mantenimiento de plantillas. Muchas veces las empresas sucumben intentando mantener las plantillas. Todo ese tipo de ayudas es donde pienso que las administraciones tienen que apoyar. De lo contrario, vamos a continuar más tiempo con lo mismo. ¿Y de qué plazos estamos hablando para que eso cambie, para ese punto de inflexión? ¿De aquí a cuándo? Vamos a ver, tenemos ahora unas elecciones autonómicas que, como he dicho anteriormente, generan un factor de distorsión. Hay que dejar que pasen y desde el día primero empezar a trabajar para intentar que estas medidas se tomen enseguida y que las próximas elecciones nacionales, que las tenemos también a la vuelta de la esquina, no supongan un impasse que nos haga tener que estar esperando y perdiendo un año. La economía y la sociedad y los trabajadores no lo pueden soportar. Vicente Lafuente, presidente de FEMEVAL, enhorabuena por su reelección. Esperemos que se lleguen pronto a esos acuerdos y que no le fastidie el fin de semana a nadie con sus vaticinios. Nos gustaría que las cosas funcionaran mejor y desde luego desde las organizaciones empresariales, en concreto desde FEMEVAL, vamos a trabajar incluso el fin de semana si hace falta para hacerlo cuanto antes. Gracias, buenas noches. A ustedes.